Hola amigos y amigas de Gacetagunea, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a explicar algunas de las herramientas de las que disponemos en GIMP. En este caso, las referentes a selección. Disponemos de diferentes herramientas para realizar una selección. Todas ellas son válidas para realizar una selección, pero dependiendo del caso, será más sencillo utilizar una u otra. Queda en manos del usuario la valoración y elección de la herramienta para cada caso. La selección nos sirve para aplicar o realizar cambios en un área determinada. La deselección y no nos permitirá realizar nada fuera de esta selección. Podremos copiar, cortar, borrar o realizar cualquier tipo de cambio a la zona seleccionada. Podremos identificar la zona seleccionada con facilidad, ya que el borde de la zona estará creado por una línea discontinua en movimiento. Las selecciones pueden tener diferentes formas, dependiendo de la herramienta utilizada, pero además podemos combinar el uso de las diferentes herramientas para crear formas de selección más complejas. Para ello tenemos los modos de selección. Con el primer modo, siempre generará una selección nueva, independientemente de si ya tenemos hecha o no una selección. El segundo modo, añadir selección, añadirá al conjunto de selección la selección realizada. Si previamente tenemos hecha una selección, se le suma la realizada. Si previamente no la tenemos hecha, simplemente se queda con la nueva. El tercer modo, restar selección, hace lo mismo que añadir, pero al contrario, en vez de añadir, resta. Por último, el modo intersectar. Con este modo únicamente se quedará seleccionado el área que comparten la selección previa y la selección nueva. Las zonas que no comparten no son seleccionadas. Una vez aclarado cómo funcionan las selecciones, veremos cuáles son las diferentes herramientas de las que disponemos para ello. Empezamos viendo la herramienta rectángulo. Crea selecciones de forma rectangular, independientemente de las proporciones. Continuamos con la elíptica, que nos permite crear selecciones tanto elípticas como circulares. La siguiente herramienta es la de selección libre. Con esta herramienta podemos dibujar el contorno en la zona que deseamos seleccionar. Para ello pinchamos y sin soltar dibujamos la zona. Al acabar soltamos el botón. Selección difusa es una herramienta que nos permite seleccionar zonas de color similares a la pinchada, pero únicamente si son contiguas. Si seleccionamos un color en una esquina de la imagen y hay algo similar en la otra esquina de la imagen, no llegarán a seleccionarse ambas si los tonos que hay entre un punto y el otro son parecidos. Selección por color. Esta herramienta seleccionará todas las zonas que tengan el color que pinchemos, independientemente de la zona de la imagen en la que se encuentre. Es muy recomendable para logotipos o imágenes con pocos colores diferentes. Con las tijeras de selección conseguimos algo similar a la selección libre, pero en este caso vamos marcando diferentes puntos por los que pasa la selección hasta completar la forma deseada. Para finalizar y confirmar la selección, pulsamos Enter. Para acabar con las herramientas de selección, tenemos la herramienta de selección de primer plano, la más complicada de utilizar. Se debe usar en dos pasos. En el primer paso, deberemos realizar una zona de selección, o bien como la selección libre o bien como las tijeras de selección. Ambas opciones son posibles. A continuación, en el segundo paso, nos carga color en el que se diferencian dos tonos, uno más oscuro y otro más clarito. La zona más clarita será la zona que hemos marcado previamente y nos cargará una brocha o un pincel. En este segundo paso, deberíamos realizar una línea continua pasando por encima de los colores que deseamos preservar.
Para finalizar, pulsamos Enter y la zona quedará seleccionada. Cada una de estas herramientas nos ofrecerá diferentes opciones para configurar y ajustar la herramienta a nuestras necesidades, como el umbral, que nos permite ajustar la tolerancia que le permitimos al programa respecto a lo pinchado, o difuminar bordes para que los bordes de la selección sean más suaves. A la hora de realizar las selecciones será muy recomendable usar la lupa, sobre todo si la pantalla en la que trabajamos es pequeña. Esto nos facilitará realizar selecciones más precisas. Bien, pues esto ha sido todo. Esperemos que el vídeo os sirva de ayuda. Hasta la próxima.